El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa, sin gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven, estén con todos ustedes. Hermanos, para realizar esta liturgia de liberación, reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por San Miguel, Gabriel y Rafael, todos los santos ángeles de Dios, rueguen por los San Elías y San Juan Bautista, San José, todos los santos patriarcas y profetas, santos Pedro y Pablo, San Andrés, Juan y Santiago, todos los santos apóstoles y evangelistas, santos María Magdalena y Lázaro, todos los santos discípulos del Señor, santos Esteban, Lorenzo, Perpetuo y Felicidad, todos los santos mártires, santos Gregorio, Ambrosio, Jerónimo y Agustín, santos Martín, Antonio, Benito y Pacomio, santo Francisco, Domingo, Ignacio y Francisco Javier, Santo Juan Diego y mártires de Tlaxcala, Santa Catalina de Siena y Teresa de Ávila, San Pío de Pietrelcina, santos pastorcitos de Fátima. Líbranos, Señor, respondemos. Muéstrate propicio de todo mal, de todo pecado, de las acechanzas del diablo, de la muerte eterna, por tu nacimiento, por tu santo ayuno, por tu pasión y cruz, por tu muerte y sepultura, por tu santa resurrección, por tu admirable ascensión, por el envío del Espíritu Santo Paráclito, respondemos: ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo del Dios vivo, tú que por nosotros fuiste tentado por el diablo, tú que libraste a los atormentados por espíritus inmundos, tú que diste a tus discípulos el poder sobre los demonios, tú que estás sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, tú que vendrás a juzgar a vivos y muertos,
Respondemos, te rogamos, óyenos, nosotros pecadores, para que nos perdones, para que seas indulgente, para que nos fortalezcas y asistas en tu santo servicio, para que eleves nuestros deseos a las cosas celestiales, para que hagas que tu Santa Iglesia te sirva con segura libertad, para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra, para que nos escuches. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Oremos. Espíritu Santo, Creador, muéstrate propicio a tu Iglesia Católica. Fortalécela y confírmala con tu celestial fuerza contra los ataques de los enemigos. Renueva por tu amor y tu gracia el espíritu de tus siervos, a los que ungiste para que contigo glorifiquen al Padre y a su Hijo unigénito, Jesucristo nuestro Señor. Tomamos asiento, escuchamos la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquellos días partió Jacob con todas sus pertenencias y llegó a Berseba, donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac. Por la noche Dios se le apareció y le dijo: Jacob, Jacob. Él respondió: aquí estoy. El Señor le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque ahí te convertiré en un gran pueblo. Yo iré contigo allá. José te cerrará los ojos, y después de muerto, yo mismo te haré volver aquí. Al partir de Berseba, los hijos de Jacob hicieron subir a su padre, a sus pequeños y a sus mujeres, en las carretas que había mandado el faraón para transportarlos. Tomaron el ganado y cuanto habían adquirido en la tierra de Canaán, y se fueron a Egipto. Jacob y todos sus descendientes, sus hijos y nietos, sus hijas y nietas. Jacob mandó a Judá por delante para que le avisara a José y le preparara un sitio en la región de Gosén. Cuando ya estaban por llegar, José enganchó su carroza y se fue a Gosén para recibir a su padre. Apenas lo vio, corrió a su encuentro y abrazándolo largamente se puso a llorar. Jacob le dijo a José: yo puedo morir tranquilo, pues te he vuelto a ver y vives todavía. Palabra de Dios. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y Él te dará cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Cuida el Señor la vida de los buenos y su herencia perdura. No se marchitarán en la sequía y en tiempos de escasez tendrán hartura. La salvación del justo es el Señor. Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente. Porque el Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. La salvación del justo es el
Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará toda la verdad y les recordará todo cuanto les he dicho, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. La salvación del justo es el Señor. Apártate del mal y practica el bien. Es un lema que podríamos hacerlo en nuestra vida como lema esencial, porque apartarse del mal y hacer el bien siempre en la vida es lo que debe desear más nuestro corazón, porque apartarse del mal significa renunciar definitivamente a la pertenencia del demonio. Ya lo hemos renunciado, porque en el día de nuestro bautismo todos hemos apostatado de pertenecer al demonio. ¿No? Si ustedes han participado alguna vez de un bautismo, se les pregunta a los padres y padrinos eso, ¿no? Antes de confiar ese hijo al bautismo. Y el apartarse de pertenecer al demonio significa apartarse de hacer el mal para hacer el bien. La vida del justo así debe ser en la tierra, apartarse de todo lo que es malo para vivir en el bien, practicar el bien. De Jesús se decía, pasó haciendo el bien, nunca el mal. Jesús nunca hizo nada malo. Su alma totalmente santa nunca se movió en absoluto hacia el mal. Pasó haciendo el bien, lo mismo que la existencia de nuestra madre. ¿Dónde vamos a ir? Pensaba yo, ¿qué les puedo predicar? Porque el Evangelio de hoy nos habla de algunas cosas, pero quisiera eludirlo para hablar de algo que me intima en mi corazón sacerdotal de hace bastante tiempo. El profeta Isaías decía, consuelen, consuelen a mi pueblo. Y yo escucho un eco que me dice, sanen, sanen a mi pueblo. Pero para sanar al pueblo
tenemos que reconocernos que es una sociedad muy enferma la nuestra. Tiene muchas pestilencias espirituales, especialmente aquellas que arrasan con la pureza de los niños, de los jóvenes, las pestilencias del esoterismo, la nueva era, el internet que mancha tantas almas hoy de nuestros jóvenes. Eso es peor que la peste que estamos padeciendo hoy. No se habla del COVID acá, que suben los ataques del COVID y acá y allá, pero la peor pestilencia del mundo moderno es haberse olvidado de su Dios y Señor. Alguien me decía, una persona que sufre mucho porque sufre posesión, y le preguntaba yo cómo veía toda esta purificación. Y me decía, es una purificación que está pasando toda la humanidad. Pero no vamos a pasar del COVID rápidamente si no nos ponemos de rodillas y miramos al cielo. De nosotros depende pasar rápido esta prueba, de ustedes y de mí. De rodillas, mirando al cielo. No a la vacuna, no a otras partes, distractores, de rodillas, mirando al cielo. Siempre así hizo la humanidad creyente en los momentos de dificultad, de rodillas, mirando al cielo. Si cierran las iglesias, en la casa, hagan de cada lugar, de cada casa, un santuario donde se eleven las plegarias, porque mientras hayan muchos contagiados, puedo ser yo el contagiado. Entonces tenemos que sentir ese dolor ajeno como si fuese propio, como decía San Pablo. ¿Quién hay que gima que yo no gima? ¿Quién hay que sufra que yo no sufra? Mientras que hayan muchos que están actualmente en los hospitales sufriendo, no es causa de ellos solamente, es causa de todos los que somos iglesia, y tenemos que sufrir con los que sufren, padecer con los que padecen, sentir compasión, pero una compasión que se mueva justamente a ayudarles. Esa compasión tiene que motivarse a hacer cruzadas de oración, a hacer cruzadas del Santo Rosario. Mirar al cielo implica en este momento no solo rezar el rosario, sino también reclamar que se abran las iglesias. Las iglesias no se deben cerrar, es cuanto más deben estar abiertas. Jesús sufre la soledad en el Santísimo Sacramento porque le han alejado su pueblo, el pueblo que Él debe y tiene derecho a santificar, ese pueblo que lo busca al Señor, y que ojalá que seamos todos los que lo buscamos mucho más en estos momentos. Ustedes saben que allí por el siglo XVII surgió un hombre llamado Jansenio que murió retractándose de sus errores porque había escrito un libro intitulado Agustinus. Y en este libro tenía muchos errores porque trataba de separar prácticamente a la gente de la comunión frecuente, porque decía el hombre no está como dispuesto suficientemente a recibir la comunión. Y entre otras cosas que decía en el Agustinus es que Dios es un juez, más bien no veía un Dios misericordioso, sino un juez alejado de la humanidad y de la historia personal nuestra, y un Dios severo. Evidentemente Él se retractó de sus errores, la Iglesia lo habrá tomado en su retractación y habrá muerto ciertamente en paz, pero sus errores quedaron extendidos, metiéndose como un cáncer letal que mató a muchas almas, pensando que
nunca se podía llegar suficientemente a la comunión porque no estamos preparados, porque hay que tratar de trabajar mucho y hacer penitencia para ser dignos de la comunión. Y eso había quedado metido en la iglesia. Ya San Pío X, recordando este error de Jansenio, decía que los niños tenían que recibir la comunión lo más prontamente posible para que el mal del mundo, el mal del demonio, no les haga daño en sus almitas, ¿no? Entonces, a la par de Jansenio hubo alguien que quiero recordar hoy, es Santa Margarita María de Alacoque. Ustedes saben que es la santa del Sagrado Corazón que murió en el año 1690. Esta santa, al principio, entró de joven, siendo muy jovencita, a la edad de 8 años, ser educada por las clarisas, pero una grave enfermedad le sobrevino a tal punto que quedaba con llagas, con postemas en su cuerpo. Entonces salió de las clarisas, se fue a su casa y a los 4 años de ello, edad más o menos de entre 13 y 14 años, fue sanada milagrosamente por la Santísima Virgen María. Una vez sanada, ya más o menos a la edad de 22 años, resuelve ser religiosa y va a entrar a las de la Visitación, las Salesas, va a entrar como religiosa. Allí ella, después de sufrir mucho, porque tenía contemplaciones, y como pasa a veces que los que tienen dones de Dios, inmediatamente el enemigo se busca la forma de atacarlas, pues la atacaba por las mismas monjitas de allí. Pensaban que era una mística de esas inventadas, y no, realmente era una verdadera mística porque Dios la había elegido nada menos y nada más que para revelarse como el Sagrado Corazón de Jesús. Ustedes se preguntarán, ¿de dónde nos viene la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Pues de Santa Margarita María de Alacoque, que estando ya en el noviciado 1671, empezó a tener muestras de un cariño particular de Jesús Eucaristía, y se le presenta, cuando ella estaba adorando a Jesús Eucaristía, el Sagrado Corazón, y le mostraba las llagas de su corazón, las espinas de su corazón. Mira, aquí está el corazón que tanto ha amado al mundo, que ha redimido al mundo, se ha entregado por él, y a cambio solamente sufre ingratitudes, desprecios en el santísimo sacramento del amor. Es decir, que Jesús, el Sagrado Corazón, se hace presente allí a través de la Eucaristía y le señala que Él está presente y que está con su corazón vivo en la Sagrada Eucaristía. Los cristianos hemos perdido la noción de lo que implica la Eucaristía. La Eucaristía es el corazón vivo de Jesús. La Eucaristía es la fuente y el manantial de todo el bien de la Iglesia. En el Sagrado Corazón, que está presente, vivo y latiendo de amor por ti en la Eucaristía, allí está todo el bien para ti, todo lo que es necesario, todo lo que es la medicina espiritual. En Él está el tesoro máximo y la fuente máxima del amor. Y entonces, cuando tú recibes la Eucaristía, que por desgracia hoy se manosea tanto, y es una de las cosas que también sufre el Sagrado Corazón allí está el tesoro máximo de la Iglesia. Recordemos aquella parábola del tesoro, aquellos que ven del campo porque se encontró
un tesoro, vende todo lo que tenía para quedarse con ese tesoro. Pues la Eucaristía es el tesoro máximo de la Iglesia y de tu corazón. Tenemos que levantar la fe en la presencia eucarística. No es una cosa la que tenemos en la mano, no es una cosa la que llevamos a la lengua, no es una figurita de algo que pareciese que es una metáfora de Jesús. Es el mismo Jesús vivo, con su corazón latiendo de vida, que llega al tuyo para traerte el cielo en la tierra, para traerse Él mismo a tu corazón. ¿Dónde está nuestra fe? La Iglesia está pasando una crisis tremenda de fe. Y cuando pasamos una crisis tremenda de fe, significa que nos empezamos a olvidar de Dios y empezamos a poner intereses en otras cosas que brillan, pero que no salvan. Falsas banderas que nos llevan por otros caminos a olvidarnos del verdadero camino que ha trazado nuestro Señor para ser alimento y vida de nuestra vida. Todo cristiano tendría que, cuando saluda el sol cada mañana, saber que hay otro sol más brillante, más esplendoroso, el cual te cita continuamente desde el altar para que vengas a solearte en él, para recibir los beneficios eucarísticos, para que él sea tu camino, para que él sea tu verdad en esta vida, para que puedas llegar de este mundo al Padre. Y ahora comprendemos por qué necesitamos una purificación. Necesitamos una purificación en el mundo porque el mundo y la Iglesia se ha olvidado de Dios. Si realmente creyésemos quién está en la Eucaristía, jamás pensaríamos que es motivo de contagio el recibir a Jesucristo. Jamás pensaríamos que cuando recibimos en la Eucaristía me puedo contagiar del COVID. Allí está nuestro Rey, allí está Dios. ¿Dónde está nuestra fe? Pues entonces la Iglesia está muy agradecida a esta santa que nos ha regalado este don magnífico de la devoción, no sin mucho dolor y sacrificios, ¿no? Cuando ella empezó a orar y no sabía ni cómo hacerlo, le dijo una religiosa: ve, ponte frente al Santísimo y que seas como una tela donde pinte Dios. Y vaya que pintó bien el Señor en esa tela blanca se pintó Él mismo. Y entonces sabemos que esta santa fue declarada por Benedicto XV santa de la Iglesia. Y su devoción, esa devoción que hemos tenido, que es tan frecuente para nosotros, nace con esta santa, y la comunión de los primeros viernes, que tiene promesas de salvación, viene a través de la revelación de Santa Margarita María de Alacoque. Tuvo la gracia también de tener un santo director espiritual que ha llegado hace poco a los altares, y es jesuita, San Claudio de la Colombière. San Claudio de la Colombière, un santo inmenso también. Así que el Señor juntó dos santos allí, a Santa Margarita María y a su director espiritual, para regalarnos esta misericordia. El Sagrado Corazón quiere sanar. El Sagrado Corazón dice: sanad, sanad a mi pueblo. Él se entregó como medicina. Él es la medicina de nuestra alma. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde quieren ir?
¿A dónde vamos a huir? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando estaba anunciando el don de la Eucaristía y decía a sus apóstoles que tenían que comer de su cuerpo y de su sangre, se horrorizaron y empezaron a decir, este está desvariando. Y resolvieron dejarlo. Y entonces el Señor les pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes también me quieren dejar? Yo te pregunto si también lo quieres abandonar a Jesús. Él viene con gran misericordia en este tiempo. Es tiempo de gracia, de perdón y de misericordia. El tiempo actual es un tiempo de extremada misericordia del Señor y lo ha manifestado en otra santa que es Santa Faustina Kowalska, polaca, que la devoción a la Divina Misericordia no es sino una continuación de la misma devoción del Sagrado Corazón, porque es el mismo corazón que se revela a través del esplendor de sus luces que emanan del corazón. Allí está. ¿Dónde vamos a ir para sanarnos? Cuando picaron las serpientes a los israelitas porque se habían rebelado contra Dios, le ordenó Dios a Moisés que elevara sobre un asta una serpiente para que todo aquel que mirara a la serpiente se sanase. Allí tenemos nosotros, Jesucristo es el exaltado del Padre, mirarán a aquel que lo traspasaron y en Él encontraremos toda la medicina necesaria para estos tiempos a través de su misericordia. Pues entonces, mirar a Jesús, orar, hacer el Vía Crucis con frecuencia, mirar a Cristo. Si están con algún enfermo en casa, además de preocuparse de la medicina, orar a Jesús, suplicar de rodillas. O no tenemos fe, o no sabemos que la vida y la salud vienen de Él. Todavía tenemos un tiempo largo de purificación. Y eso es necesario para que la humanidad recurra a su Dios. Pues el llamado de atención en esta casa es: abran sus corazones a aquel que es perdón, misericordia, paz y salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre de Jesucristo, Dios y Señor nuestro, por intercesión de Santa María, la Inmaculada Virgen Madre de Dios, de San Miguel Arcángel, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos,
Y apoyado en la sagrada autoridad del ministerio recibido de la Iglesia, me dispongo confiado a rechazar los ataques del engaño diabólico. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos, como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Esta es la cruz del Señor, huyan los adversarios. Vence el león de la tribu de Judá, de la estirpe de David. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. Oremos. Dios del cielo, Dios de la tierra, Dios de los ángeles, Dios de los arcángeles, Dios de los patriarcas, Dios de los profetas, Dios de los apóstoles, Dios de los mártires, Dios de los sacerdotes, Dios de las vírgenes, Dios de todos los santos y santas. Oh Dios, que tienes el poder de dar vida después de la muerte, descanso tras la fatiga, porque no existe otro Dios fuera de ti, ni puede haberlo si no eres tú. Creador de todo lo visible y lo invisible, cuyo reino no tendrá fin, humildemente imploramos de tu divina majestad que nos libres con tu fuerza de toda atadura, engaño y maldad de los espíritus infernales y nos guardes incólumes por Jesucristo nuestro Señor. Te exorcizo todo espíritu inmundo, todo poder de las tinieblas, toda incursión del adversario infernal, toda legión, grupo y secta diabólica, en el nombre y por el poder de Jesucristo, Señor nuestro, a que te desarraigues y huyas de la Iglesia de Dios, de las almas creadas a imagen divina, redimidas por la preciosa sangre del Cordero. No te atrevas nunca más, serpiente astuta, a engañar al género humano, a perseguir a la Iglesia de Dios, a sacudir y cribar como trigo a los elegidos de Dios. Te lo ordena el Dios Altísimo, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti que en tu gran soberbia pretendes considerarte semejante a Él, te lo ordena Dios Padre, te lo ordena Dios Hijo, te lo ordena Dios Espíritu Santo, te lo ordena Cristo, palabra eterna de Dios hecha carne, que por la salvación del género humano, arruinado por tu odio, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, que edificó su iglesia sobre roca firme y determinó que las puertas del infierno nunca prevalecerían contra ella, y que Él mismo permanecería con ella todos los días hasta el fin de los tiempos. Te lo ordena el signo de la cruz y el poder de todos los sacramentos de la fe cristiana. Te lo ordena la excelsa Virgen María, Madre de Dios, que aplastó en su humildad desde el primer instante de su concepción inmaculada tu cabeza soberbia. Te lo ordena la fe de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de los demás apóstoles. Te lo ordena la sangre de los mártires y la piadosa intercesión de todos los santos y santas. Así pues, ejército diabólico, te conjuro por Dios vivo, por Dios verdadero, por Dios santo, por el Dios que tanto amó al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Desiste de engañar a los seres humanos y de ofrecerles el veneno de la condenación eterna. Deja de dañar a la Iglesia y de poner obstáculos a su libertad. Vete, Satanás, padre de la mentira, enemigo de la salvación humana. Deja el lugar a Cristo, en quien no encontraste ninguna de tus obras. Deja el lugar a la Iglesia una santa, católica y apostólica, a la que el mismo Cristo adquirió con su sangre. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, estremécete y huye. Por el santo nombre de Jesús, ante quien tiemblan los infiernos, al que están sometidos los ejércitos celestiales, las potestades y dominaciones, a quien los querubines y serafines alaban diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.
Arcángel San Miguel, príncipe glorioso del ejército celestial, defiéndenos en la lucha contra los príncipes y potestades, contra los jefes del mundo de las tinieblas, contra los espíritus del mal en los cielos. Ven en ayuda de los hombres a quienes Dios creó a su imagen y semejanza, rescató a gran precio de la tiranía del diablo. A ti te venera la Iglesia como su guardián y patrono. A ti te confió el Señor las almas de los redimidos para colocarlas en la felicidad eterna. Suplica al Dios de la paz que aplaste a Satanás bajo nuestros pies para que nunca más pueda mantener cautivos a los hombres y dañar a la Iglesia. Presenta nuestras súplicas al Altísimo para que rápidamente vaya por delante de nosotros la misericordia del Señor y reduzca a esclavitud al enemigo, la antigua serpiente que es el diablo y Satanás, y una vez atado lo envíes al abismo a fin de que no seduzca más a las gentes. Amén. Padre nuestro, dice el Señor, derramaré sobre vosotros una agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias y os hará un corazón nuevo. Dice el Señor, derramaré sobre vosotros una agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias y os hará un corazón nuevo. Rocíame, Señor, con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Dice el Señor, derramaré sobre vosotros una agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias y os hará un corazón nuevo. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro, devuélveme la alegría de la salvación. Dice el Señor, derramaré sobre vosotros una agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias y os hará un corazón nuevo. Dice el Señor, derramaré sobre vosotros una agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias y os hará un corazón nuevo.
Nos consagramos a nuestra Madre diciendo: bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Dios Todopoderoso, que das cobijo a los afligidos en esta casa y conduces a los cautivos a la prosperidad y a los enfermos a la salud. Mira nuestra aflicción, ven en nuestro auxilio. Derrota al enemigo malvado para que una vez recibida la acción del adversario, vencida la acción del adversario, la libertad nos conduzca a la paz, de modo que restablecidos en la piedad serena, proclamemos que eres admirable, tú que diste fuerza a tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la bendición de los sacramentales. No hace falta que destapen las aguas, ni los aceites, ni la sal. Todo el Señor sabe lo que han traído como sacramentales. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes. Dios Padre bendito, que permites bendecir todas las cosas, dígnate exorcizar y bendecir estos sacramentales que tus hijos deciden utilizar para crecimiento espiritual. Que con el buen uso de ellos, según el Espíritu de la Iglesia, sean liberados de las incidas del demonio en el alma y en el cuerpo, sanados de sus enfermedades y sobre todo puedan crecer en fe, esperanza y caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado esta liturgia de liberación, podemos ir en paz. Benigno de María, ven sin tardar, oh pobre pecador, en su bondad, aquel que se confía, perdón y paz alcanza del Señor. Santa María, Madre de Dios, en este día ruega por nos. Santa María, Madre de Dios, en este día ruega por nos.